Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con esta serie de Un Salvador para Todos. El día de hoy vamos a entrar ya al tema número 69 y vamos a estar viendo Lucas 17, del versículo 20 hasta el 37. Básicamente hoy terminamos con el capítulo 17 y este tema se llama El reino que ya llegó y el día que vendrá. Que yo les quiero pedir que tengan papel que anoten cosas porque intencionalmente no hice pues algunas láminas, ¿no? Y ahorita, bueno, lo van a ir viendo por qué, pero bueno, que me puedan seguir aquí con atención. Entonces, este tema es muy importante. Miren, necesitamos como congregación, como creyentes, pero como congregación comprender que y tener presente que el reino de Dios ya llegó, que el reino de Dios ya irrumpió en la persona de Jesucristo y que actúa hoy en medio de nosotros y que, bueno, al mismo tiempo, como creyentes tenemos una esperanza viva, vigilante, ¿verdad? Y debemos de tener un corazón desprendido de este mundo, esperando al Señor. Esto es muy, muy importante, ¿verdad? Porque eh, esta espera que tengamos de Él debe de ser visible, ¿sí? En el tiempo cuando Él se manifieste. Entonces, am, el, ah, quisiera empezar con una pregunta. Y esta pregunta es si, si supieras con una certeza absoluta, piensen, ¿eh? Si supieras con una certeza absoluta que el día de mañana te vas a ir a vivir para siempre a otro país y no puedes llevar equipaje, ¿sí? Ya sabes, mañana te vas y no puedes llevar equipaje. Mi pregunta es, ¿cómo cambiaría la forma en que vives hoy? Medita en eso, ¿sí? ¿Cómo? Yo ya sé que me voy a ir, tengo una vida aquí, me voy a ir. ¿Cómo cambiaría el día de hoy esa realidad? Manténganlas ahí. Am, el contexto, bueno, lo ubicamos, ¿verdad? El Señor va caminando hacia Jerusalén, hacia la cruz, y viene de sanar a 10 leprosos, acaba de sanarlos, ¿verdad? Y acuérdense, solamente uno de ellos regresó y le dio gloria a Dios. Y bueno, en ese ambiente pues de gente, ¿verdad? Que, que, que ve milagros, pero que al mismo tiempo no discierne lo que Dios está haciendo. Eso es complejo, porque Dios puede estar actuando y la gente no discernir qué es lo que está pasando. Bueno, en ese panorama, hay un grupo de fariseos que se acercan. No sabemos si son dos o tres, deben de ser más de dos porque el texto lo habla en plural. Se acercan con una pregunta, fíjense, sobre cuándo vendrá el reino de Dios. Esto es muy importante notarlo. Siempre dentro del judaísmo, era muy común que hubiera muchas discusiones entre rabinos. Cuando digo discusiones no me estoy refiriendo a pleitos, pero estar sacando, ¿verdad? Buscando señales y cuándo va a venir el Mesías y cuándo va a venir, porque acuérdense que tenían una idea muy nacionalista hasta la fecha, ¿sí? Pero tenían una idea muy etnonacionalista, ¿verdad? De cómo sería. Entonces vienen y le preguntan, ¿cuándo vendrá el reino?
Y esa pregunta, bueno, se le hicieron también al Señor o los discípulos, pero vamos a ver algo más de eso adelante conforme el texto nos vaya llevando. Am, Podemos ver cómo a lo largo de la historia de la iglesia eh, hay muchos que se han obsesionado por calcular cuándo es la segunda venida y en el mundo en general, cuándo es el fin del mundo, ¿verdad? Y ahí sacan que un profeta de no sé dónde por acá, ¿verdad? Y ahí está Nostradamus, y ahí están, y encontramos una piedra que de no sé qué cultura que decía que para tal fecha, yo recuerdo que para el año 2000 en México hay una piedra redonda que es el calendario azteca y que decía, no, es para el año 2000, es cuando aquí está y que va a cambiar. Y bueno, hay obsesión en todo esto. Lo que vamos a ver hoy, el tema que vamos a estar viendo hoy es cómo el Señor corrige esa obsesión y nos llama a vivir de otra manera. No estar pensando en, ¿y cuándo va a ser? ¿Y cómo va a ser? Y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Que, que generalmente se traducen en una verdadera pérdida de tiempo, ¿sí? Y el Señor no quiere que perdamos tiempo en eso ni en nada, pero eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, uh, eh, el Señor les dice que el reino ya está aquí. Entonces vamos a ir ahí a los versos 20 y 21 de Lucas 17. Permítame un segundito, por favor, gracias. Y se leen de la siguiente manera. Fíjense bien, habiendo preguntado los fariseos, acuérdense, fíjense, el subrayo está en negrillas y subrayado con quién está el tema, con quién está hablando. Dice, habiendo preguntado los fariseos a Jesús, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Él les respondió, el reino de Dios no viene con señales visibles, ¿sí? Literalmente con observación. Se traduce también con advertencia, ¿sí? O sea, el reino de Dios no viene así porque, repito, eran discusiones que ellos tenían. No, sí, tiene que venir a esto y tiene que haber esta señal y tiene que haber esto otro y tiene que haber esto y así. Recuerden la obsesión, cómo le preguntaban a él, ¿qué señal nos das? ¿Qué señal nos das? Pablo dice ayer los Corintios, bueno, los judíos piden señales, ¿sí? Buscan señales, andan buscando señales, andan tratando de ubicar los tiempos de todas las cosas. Dice, ni dirán, miren, aquí está o allí está. Dice, porque el reino de Dios está entre ustedes. Hay algunas versiones que dicen que no está bien traducido, ¿sí? O no está bien, el sentido se puede confundir. Dice, el reino está en ustedes. El asunto es de que aquí los fariseos le están haciendo la pregunta equivocada al Señor, porque ellos le preguntan cuándo. Recuerdan que ellos estaban esperando un reino político, un reino calculable, ¿verdad? Con señales observables. A ver, por dónde viene el asunto ya para echar a patadas a estos romanos, ¿verdad? Y es como aquellos que vigilaban el cielo, ¿verdad? El Señor mismo le dijo, sí, ustedes pueden saber si va a llover o no, cuando el cielo tiene ciertas características, ya saben que va a venir tal cosa, ¿verdad? Entonces hay quienes vigilan el cielo esperando una constelación. Ya se movió esto acá, esta señal quiere decir que ya esta constelación, o sea, los astrónomos pueden observar el cielo y en base a esa observación determinar qué es lo que va a pasar por ciertas repeticiones y cálculos matemáticos que han hecho, ¿sí? Ellos lo veían, los fariseos y la nación de Israel veían las señales de la venida del reino
con la derrota de sus enemigos y con la restauración del territorio. Fíjense, ¿sí? Esto, híjole, esto es tan actual, ¿sí? Pero ellos veían así, estas son las señales del reino. La derrota de los enemigos, ¿verdad? Y que tengamos nuestro territorio ya libre y solamente para nosotros y nosotros dominamos. Es tan actual eso. Y bueno, en su momento tendremos oportunidad de hablarlo. Pero el Señor no les da una fecha. El Señor les corrige. Ahí la categoría de la pregunta, porque esa frase cuando les dice no vendrá con advertencia o no vendrá, no viene con señales visibles, ¿verdad? Pues les está diciendo que el reino no es algo que ellos pueden rastrear y que no pueden predecir desde afuera. Entonces dice, el reino, la respuesta es, el reino está en medio de ustedes. Y yo les dije que algunas versiones, pero también algunos padres antiguos, ¿sí? Algunos reformadores, entre ellos Lutero, Calvino mismo, ellos tradujeron la frase de entre ustedes, lo tradujeron en ustedes o dentro de ustedes, ¿sí? Ahí pues tradujeron mal, ¿sí? Dice, el reino está dentro de ustedes, no es lo que los textos dicen, ¿sí? Porque ellos estaban pensando como es una experiencia que yo tengo en el corazón, pero el Señor está hablando a los fariseos que lo estaban rechazando a él. No tenían el reino dentro porque rechazaban al rey, ¿sí? Pero Jesús les está hablando a fariseos, repito, que, que no tenían el reino en el corazón de ellos, por eso la mejor lectura y la más coherente, ¿verdad? Con todo el contexto es el reino de Dios está en medio de ustedes. Es decir, el rey mismo está frente a ellos, ¿sí? Está de pie delante de ellos y no lo reconocen. Entonces, el reino no es, ahora sí que en esta primera fase, no es un territorio, no es un programa político. El reino de Dios es el gobierno de Dios irrumpiendo, entrando en la historia, ¿sí? A través de la persona de Jesús. Es en donde Cristo perdona, donde sana, donde enseña, donde gobierna corazones. Ahí está actuando el reino. Pero no tenía que ver, nada que ver con las señales visibles, con las advertencias, con las cosas externas que ellos esperaban ver para determinar que así fuera. O sea, ellos podían tener, como pasó, al mismo rey frente a ellos, pero bueno, ¿y qué señal nos das? ¿O qué señales van a ver? ¿O cuándo va a venir? Cuando le preguntaban, ¿y qué señal haces para que creamos? O sea, ellos le estaban preguntando, ¿y cuándo vas a derrotar a los romanos? ¿Cuándo vas a hacer algo de eso para que nosotros podamos creer? Porque tenían mal ajustado aquí el asunto. Entonces, hasta aquí, en esta primera parte, se dividen en algunos pasos, lo vamos a dividir al menos en cuatro etapas, pero hay una aplicación hasta esto y esta aplicación las vamos a hacer mediante preguntas. Si gustan anotarlas está bien, pero es ¿qué esperamos cuando pensamos en el reino de Dios? Porque como creyentes luego hablamos mucho de eso, oramos venga tu reino, pero ¿qué estamos pensando? Cuando estamos, bueno, estamos viviendo, estamos esperando, ¿qué espero? ¿Qué expectativas tengo del reino de Dios? Esperamos algo que veremos algún día con los ojos, ¿verdad? Con nuestros sentidos, o algo que ya está actuando entre nosotros. Esto es muy importante, ¿sí? Es muy importante que mm, que no tengamos una expectativa equivocada. Y el Señor, repito, aquí se enfoca a corregir esto. Entonces, vamos a ir allá a los versículos 22 al 25, en donde habla y hay un cambio ya, en donde
aquel día o el día que viene, ¿verdad? Da una certeza, da una esperanza, ¿sí? Pero es una certeza de lo que él está hablando. Ahora, fíjense, aquí viene un cambio, cómo el Señor cambia la audiencia. Ahora ya le está hablando a los discípulos, ya no le está hablando a los fariseos, ¿sí? El tono ya pasó del reino ya presente, ¿verdad? Al día que todavía está por venir, ¿sí? O sea, ya aquí ya se fue más adelante. Fíjense bien, dice, y a los discípulos les dijo, vendrán días cuando ustedes ansiarán o anhelarán, se traduce también, ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Y les dirán, miren allí, miren aquí, no vayan, ni corran tras ellos, porque como el relámpago, aquí está usando un símil, como el relámpago al fulgurar resplandece de extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, se puede, una lectura alterna también es resplandece a lo largo debajo del cielo. Dice, así será el Hijo del Hombre en su día. Aquí el Señor ya está anunciando su segunda venida. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, aquí hubo un cambio muy importante y es importante no perdernos. ¿Sí? Dice, pero primero es necesario que Él padezca, o sea, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesús, que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Entonces, eso lo están escuchando ahí los discípulos, ¿verdad? Se los está diciendo y traen la cara del signo de interrogación a todo lo que da. Y los fariseos, 3/4 de lo mismo, ¿sí? Entonces, les está advirtiendo aquí, les está advirtiendo que a sus discípulos que van a venir días tan difíciles en que iban a anhelar intensamente que Él regresara para estar con ellos. Les está diciendo, mira, van a venir días tan duros, ¿sí? Que ustedes van a anhelar. Es como que, ay, ya ven, por favor, Señor, ¿sí? Eso es lo que les está diciendo, ¿verdad? Que Él regresara para estar ya con ellos para siempre. Entonces, esto es, la iglesia es lo que está viviendo. La iglesia vive entre tanto, es decir, entre esa primera venida y la segunda venida, ¿sí? El asunto es de que esa espera puede ser larga y puede ser dolorosa. En muchos casos lo ha sido y la historia de la iglesia nos lo deja ver. Entonces, aquí ya fíjense cómo les está dando también una advertencia contra falsos anuncios, ¿sí? De falsos mesías. Y si ustedes ven en la historia, se dieron muchos casos en donde decían, aquí está ¿verdad? Levantaba un grupo de sediciosos por ahí y si llegaba el imperio y los reventaba. Y otros se levantó en armas y hacían, ahora sí, este es el Mesías. Y así se estuvieron. Y si tienen tiempo, yo les aconsejo, ¿verdad? De que se hagan de un libro que es muy grande, pero es muy rico en historia. No es cristiano él, pero es Flavio Josefo y es la guerra de los judíos. ¿Sí? Son las crónicas de las guerras de los judíos, de cómo vinieron muchos. Se mencionan a personajes bíblicos y se mencionan cosas porque eran contemporáneos. Pero otra vez, en medio de toda esta espera, iban a estar surgiendo voces que iban a decir, aquí está, mira por allá, ahora sí que ya llegó, aquí está el Mesías, ¿verdad? Anuncios también de que iba a haber una venida secreta de él, una venida localizada, una venida oculta, ¿verdad? Y la orden que el Señor da en este caso, ¿verdad? Y más adelante a los discípulos, una vez ya resucitado, lo podemos ver allá en Hechos 1, ¿verdad? Él da una orden que es tajante, o sea, dice, no vayan, no los sigan, no vayan tras ellos. Ahora,
¿Por qué? ¿Sí? Porque cuando el Señor venga, hermanos, dice cómo será. Será como un relámpago, va a ser algo, pum, instantáneo, va a ser algo notorio, o sea, del extremo del cielo al extremo del cielo. Está hablando de algo imposible de ocultar, algo imposible de perder. No es como que unos iban a saber y otros no. Ahora, pregúnteme cómo es eso. No se sabe y se puede especular. Y ahorita se dice, no, no, bueno, es que la venida del Señor, como va a venir así, de tal manera, y ahorita ya se puede transmitir y se puede televisar eso en vivo. O sea, a veces uno tiene que leer y tiene que escuchar cada tontería. Aquí el Señor no está explicando la forma en que va a ser, simplemente la forma en el sentido de voy a venir así y me van a televisar y va a pasar. No, o sea, no es como ustedes se lo imaginan. Lo que sí va a ser es que todos van a saber que yo ya llegué. Todos van a saber que yo ya llegué. ¿Sí? En otras palabras, nadie va a tener que avisarte. La iglesia no debe de estar metida en qué avisos estamos teniendo. Ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando allá con Israel? Porque Israel es el termómetro de Dios, es el termómetro, es el centro de la historia. Eso es una redonda mentira, ¿sí? El termómetro y el cronómetro de todos los tiempos se llama Jesús, no es Israel. ¿Sí? No voy a entrar por ahí, no en este momento. Pero esta palabra es una barrera, hermanos, es una protección permanente, ¿sí? Contra todo sensacionalismo, contra toda voz que anuncie fechas, lugares, raptos secretos, ¿verdad? Como lo hace el dispensacionalismo. Entonces, primero dice, fíjense, dice, primero, o sea, déjense de cosas, dice, primero es necesario que Él padezca, porque antes de la gloria está la cruz, ¿sí? Es necesario. El mismo rey que trae el reino en plenitud, dice, tenía que ser rechazado, tenía que ir a la cruz y morir. Alguien escribió muy bonito y dice, no hay corona sin cruz, ni para Él, ni para quienes lo seguimos. No hay corona sin cruz, ¿sí? Entonces, viene una pregunta para todos nosotros. ¿Cómo sostenemos la esperanza cuando la espera del Señor se hace larga, sin caer en el sensacionalismo de quienes dicen saber cuándo y dónde? Porque se han levantado, yo no sé si ustedes lo han visto, pero se ha levantado cualquier cantidad de gente diciendo, ya viene y lo anuncia y le ponen fecha cuando el mismo Señor dijo en respuesta a la pregunta que le hicieron, ¿restaurarás el tiempo? ¿Ya restaurarás el reino? ¿Ya resucitaste? Pues ahora sí como que ya el asunto se está poniendo. Ellos seguían con la misma idea nacionalista, todavía no les, bueno, aunque habían pasado 3 años con el Señor, ¿sí? Seguían teniendo esa idea nacionalista del reino de Dios. Y les dice, no les toca a ustedes. O sea, en otras palabras, no estén perdiendo el tiempo, no les toca a ustedes saber los tiempos, saber las sazones, no les toca a ustedes saber cuándo, dónde, ¿sí? Eso es algo, dice, que el Padre tiene en su sola potestad. Entonces, en medio de todo esto, póngame atención aquí porque aquí hay un puente muy importante en esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo sostenemos esto? ¿Cómo podemos evitar caer en eso, en el sensacionalismo, en el desesperarnos? No, pues el Señor no viene, la cosa está bien ruda, ¿verdad? Yo me voy a dormir, yo me voy a descuidar. Ahí está la trampa. Y es la trampa de la normalidad. Es la trampa de la normalidad. Y aquí el Señor introduce a 2 personajes que todos, bueno, conocían, al menos yo espero que todos conozcamos la historia. Las 2 historias están en Génesis, ¿sí? Vamos allá a Lucas, del 26 al 30, Lucas 17.
Fíjense, inmediatamente de que Él les dice, déjense de cosas, todo mundo se va a dar cuenta, ¿sí? Pero primero es necesario que padezca, es necesario que vaya a la cruz, ¿sí? Es necesario que resucite. Entonces, dice, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué es eso en los días del Hijo del Hombre? Cuando el Señor venga. Dice, ¿cómo eran los días de Noé? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora, acuérdense, Noé eso no fue de un día para otro. Noé, nos dice la Biblia que él fue un pregonero de justicia, que se tardó 120 años en construir el arca. Y ella estuvo predicándoles 120 años, hermanos, hasta que vino el diluvio. Por esa primera figura. Viene la otra figura. Dice, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot, o de la misma manera como ocurrió en los días de Lot. Dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo, o según las mismas cosas, acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado o sea manifestado. Ay, hermanos, miren aquí cómo el Señor ilustra cómo iba a estar el mundo, ¿verdad? Antes de su regreso. Y otra vez, estos dos ejemplos del Antiguo Testamento, los días de Noé y los días de Lot, eran conocidos por ellos y ellos veían cuando decían Sodoma y Gomorra, tremendos pecadores. La generación de Noé, pues es que esos eran bien duros. Entonces, observemos bien lo que está mencionando aquí. Aquí no habla de la violencia extrema en los días de Noé. Eso era algo que había en los días de Noé. Era una violencia, era brutal la violencia que había. Y tampoco habla de la perversión de Sodoma. ¿Lo alcanzan a notar? Menciona actividades comunes. Está hablando de actividades legítimas. Comer, beber, casarse, darse en casamiento, vender, comprar, plantar, trabajar, construir, todo eso son cosas legítimas. ¿Sí? Repito, son actividades comunes. Ninguna de ellas en sí misma es pecado. Entonces, ¿cuál es el peligro? Mis amados, la trampa, lo que el Señor les está diciendo es la apatía espiritual, la trampa de la normalidad. El peligro que el Señor les está señalando no es una maldad escandalosa, y aquí se los está señalando a los discípulos, les está hablando a ellos. No es una maldad escandalosa, ¿sí? Sino el ser absorbido de una manera total en la rutina que tenemos e ignorar por completo a Dios, no tomarlo en cuenta, ¿sí? O sea, la tragedia de esa generación no fue hacer en esencia cosas malas, sino fue vivir una vida perfectamente normal sin tomar en cuenta a Dios hasta que el juicio les cayó de repente. Porque hubo quien les anunció, hubo quien les avisó. Noé a los suyos les estuvo avisando. Lot, pues él dio testimonio de un hombre justo. ¿Sí? Entonces, hay dos rasgos, hermanos, que mencionan aquí en cuanto a los juicios que está mencionando el Señor. Hay dos rasgos. Uno de ellos, sí, es que esos juicios fueron súbitos e inesperados. Es decir, llegó el día en que Noé entró,
al arca, ¿verdad? Y Lot salió de la ciudad. Es decir, no hubo rutina, la rutina no dio ningún aviso, no es como, hay de a poquito, ¿no? Todos estaban metidos en lo suyo. Y evidentemente el meterse a vivir en lo suyo te lleva a una vida, pues, escandalosa en algún momento. Lo segundo es de que fueron totalmente ineludibles, es decir, los destruyó a todos. Cuando vino el juicio de Dios ya es ineludible. No hubo terreno neutral entre los dos destinos, entre los que quedaron libres, a los que Dios salvó y a los que sobre los que Dios derramó juicio. Entonces dice que así será el día en que el Hijo del Hombre sea revelado o se manifieste. Evidentemente eso está hablando cuando Él venga en su segunda venida ya para juzgar al mundo, ¿sí? Entonces cuando dice ese verbo y esa expresión de que sea revelado o que se manifieste, confirma que la venida de Él va a ser pública, ¿sí? Que no va a ser oculta, no va a ser algo simbólico. Así como el diluvio en los tiempos de Noé, así como en el fuego con el tiempo de Lot, ¿verdad? Tanto el diluvio como el fuego dividieron la humanidad, ¿sí? Bueno, el día del Hijo del Hombre traerá también una separación definitiva. Los que creyeron, los que han puesto su confianza en Él, en un lado, los que le rechazaron quedan excluidos, quedan aparte, ya no se pueden juntar. Y eso es lo que les está anunciando. Entonces, por eso, ¿verdad? Qué importante el hecho de no ver atrás. Entonces, seguimos leyendo. Dice, en ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos. Y de igual modo, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acuérdate, dice, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Acuérdense de la mujer de Lot. Volteó para atrás, volvió su mirada atrás. Dice, todo el que procure preservar su vida o su alma, se traduce también, dice, la perderá. Y todo el que la pierda, la conservará. Hay una paradoja, ¿verdad? Ahí. Pero aquí nos está hablando ya del despego, ¿sí? O el desapego, más bien. Fíjense cómo está planteando el asunto, como una emergencia total. Y cómo está planteando que el hecho de aferrarse a las posesiones es fatal. Aferrarse a lo que uno... Eso es fatal, ¿sí? Dice, el que está en la azotea, pues no debe de bajar por sus cosas, y el que está en el campo no debe de volver. Y aquí la lección es esta. Cuando llegue ese día, ninguna posesión, ninguna comodidad o ninguna seguridad en lo terrenal valdrá el riesgo de mirar atrás. Esa es la enseñanza que está dando, hermanos. Esa es la enseñanza que está dando. Es decir, estén listos, ustedes vivan al día, y porque cuando eso ocurra, cuando yo venga, cuando yo regrese, ninguna de las otras cosas en el día a día va a valer la pena ir a por ellas. Por eso les dice, acuérdense de la mujer de Lot, ¿verdad? Híjole, yo creo que este es el sermón que les da más breve, pero más punzante de todo el pasaje. Esa sola expresión, acuérdense, tengan presente a la mujer de Lot. ¿Sí? Es punzante, porque fíjense, ella fue sacada físicamente de Sodoma, ¿sí? Ella iba de camino a la salvación, iba de camino a ser librada. Lo único que tenía que hacer era mantenerse ahí, mantenerse enfocada, ¿sí?
pero su corazón no iba en esa dirección, su corazón se quedó allá atrás, ¿sí? Y quedó convertida en una estatua de sal. Ustedes lo pueden revisar allá, el pasaje está en Génesis 19, ¿sí? Entonces, fíjense, acuérdense de la mujer de Lot. En otras palabras, le está diciendo, acuérdense que ella no pereció por grandes pecados, sino por un corazón dividido. Sí, físicamente ahí salió, pero seguía viviendo espiritualmente ahí, en Sodoma. Y eso se los está diciendo como una advertencia allá a los discípulos, pero los fariseos, miren, estaban poniendo atención y estaban ofendiéndose, ¿sí? Entonces, aquí viene esa paradoja, ¿verdad?, del discipulado, el versículo 33. Todo el que procure preservar su vida, perdón, la perderá. Y todo el que la pierda, la conservará, ¿sí? Es decir, todo el que procure salvar su vida, el que se va a dar cuenta en ese momento que nada de eso vale la pena. Así que dice, en otras palabras, háganme caso, pónganme atención. Y este es el principio central, mis amados, del discipulado. ¿Sí? Es ahí en donde se centra el discipulado. Ustedes pueden comparar allá en Lucas 9:24. Pero ¿cuál es este principio? Quien se aferra a esta vida como si fuera lo último, la pierde, ¿sí? Y quien la suelta por causa de Cristo, la gana para siempre. Entonces, se trata de estar listos para el día del Señor, ¿sí? Porque eso no es cuestión de fechas, es una cuestión de a qué está aferrado el corazón. Vean qué lección tan más profunda les da a los discípulos, ¿sí? También para ubicarlos, porque ellos, repito, ellos también tenían esa idea de, hay que, ¿cuándo se va a restaurar el reino? ¿Sí? Y por cierto, ¿verdad? Allá Juan, ¿verdad? Y Jacobo, y ahí la mamá intercediendo delante de Jesús. Ahora sí que pon a uno de mis hijitos ahí a tu diestra y otro a tu siniestra, uno a la derecha y otro a la izquierda, que estén en posiciones, pero bien cercas al poder, ¿sí? Y el Señor les dice, no sabes, no saben lo que están pidiendo, no sabes lo que estás pidiendo. Qué importante es entender que otra vez lo que el Señor les está diciendo, mira, estén listos en su corazón, estén viviendo para mí, no vivan para ustedes mismos, no vivan afanados, no vivan enfocados en las cosas de esta vida. Entonces, hay algo hacia lo cual, como la mujer de Lot, seguimos mirando atrás. Hay algo que nos distrae, que sí, ahí estamos, pero de repente volteamos a ver, o aunque sea de reojo, pero perdemos nuestra mirada, ¿sí? Y que revela dónde está realmente puesto nuestro corazón. Vale la pena examinar esto, ¿eh? Vale la pena examinarnos. Porque aquí, a partir de aquí, ya viene la separación final. A partir de aquí, lo que el Señor ya está anunciando es un juicio certero y personal. No está hablando de un juicio sobre naciones, está hablando, viene a hablar sobre un juicio certero y personal. Versículos 34 al 37. Les digo que en aquella noche dos estarán en una cama. Póngame atención aquí, porque ahorita vamos a entrar en un tema no vamos a profundizar en él por cuestión de tiempo. Les digo que en aquella noche dos estarán en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el mismo lugar, una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Respondiendo ellos, les dijeron,
¿Dónde, Señor? O sea, ¿en dónde los van a dejar? Se fijan, los fariseos preguntaron ¿cuándo? Los discípulos, ¿dónde? ¿Dónde, Señor? Dice, y él les dijo, donde esté el cuerpo, allí están también, allí también, perdón, se juntarán los buitres. Hay algunas versiones que dicen las águilas, ¿no? Ahí donde esté el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Y, qué tremendo que eso. No, son aves de rapiña, se está refiriendo. Era una expresión que tenían, ¿sí? Era una, repito, era un dicho. Él les contestó con un dicho común, pero vamos a explicar eso o con la ayuda del Señor. Miren, los versículos del 34 al 36 están hablando de una separación. Hablan de noche estando en la cama, de día en el molino y en el campo. Una de las características que luego tenían algunas de las casas, sobre todo en Galilea, es que compartían el patio, ¿sí? La yarda, el jardín, luego lo compartían y a veces tenían un molino para 2 o 3 familias, ¿sí? Ahora sí que se colaboraban, ¿ok? Pero, pero lo que está hablando es de que la separación atraviesa la vida entera hasta las relaciones más cercanas, ¿sí? Es decir, pueden estar 2 personas conviviendo, ponga atención aquí, pueden estar 2 personas conviviendo, pueden estar 2 personas haciendo exactamente lo mismo y con destinos opuestos. Les tengo que decir que aquí no está hablando de un rapto secreto. Va a ser tomada, va a ser arrebatada, ya, ¿qué pasó? Ya se fue. No está hablando de eso, ¿eh? Aquí está hablando de que el juicio de Dios es algo individual. Está hablando que el juicio de Dios no depende de la familia, no depende del cónyuge ni del vecino, sino de la relación de cada uno con el rey. ¿Sí? Estar cerca de un creyente, puedes dormir en la misma cama, ¿verdad? Eso no salva a nadie. Ay, pues es que soy hijo de cristianos. Mi esposa es cristiana, mi esposo es cristiano, ¿sí? Mis padres son cristianos. Bueno, cuando venga el Señor, nada de eso va a importar. Por eso nos habla de que alguien es tomado y otro es dejado. Ahora, el pasaje, esta parte está enmarcado por Noé y por Lot. Ese es el contexto que está dando, ¿sí? Es decir, los que persistieron en su indiferencia fueron arrebatados, fueron tomados por el juicio, ¿sí? El diluvio y el fuego. Y los que confiaron en la palabra de Dios quedaron preservados a salvo. Luego es totalmente al revés de lo que se ha, bueno, y lo que yo he escuchado por años, ¿no? O sea, no es de que uno será tomado, va a venir un rapto, ¿verdad? Eso lo maneja el dispensacionalismo y no es algo que la Biblia diga. No, aquí repito, uno es tomado para juicio y el otro es dejado a salvo, ¿sí? Cuando sigue, o sea, en ese mismo marco, entendemos que ser tomado señala el ser arrebatado en juicio y ser dejado señala, repito, quedar preservado, quedar a salvo para heredar las bendiciones del reino cuando Cristo reine visiblemente sobre la tierra. Eso es bien tremendo, ¿sí? Entonces, lo que el texto afirma, y no hay ninguna ambigüedad en ello, ¿sí? Y en lo que nosotros debemos de tomar y debemos de centrarnos es la realidad de que va a haber una separación y que una vez que esa separación se dé,
es irreversible. Y esa separación, evidentemente, pues está marcada por la venida del Señor. ¿Sí? Entonces, aquí ya nos vamos yendo para el final, porque otra vez le preguntan, ¿dónde, Señor? O sea, ¿dónde va a ser dejado? ¿Sí? ¿Dónde? Entonces los discípulos que están preguntando eso, el Señor le responde que era, repito, era un proverbio de la época, era un dicho, ¿verdad? Donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán los buitres, ahí se juntarán las aves de rapiña. Sí, pero ¿cómo es eso? Está confuso, pastor, ¿me puede explicar? Voy a intentarlo con mucho gusto. No es complicado. Así como estas aves, las aves de rapiña, los buitres, revelan sin error dónde hay un cuerpo, el juicio de Dios llegará con una precisión infalible sobre un mundo espiritualmente muerto. Aquí no se ve tanto, pero ahora sí que yo creo que varios de nosotros tenemos, si no al menos en películas, pero ustedes ubican los buitres. En México hay unos que no son tanto como buitres, pero se les llaman sopilotes. Sí, es un tipo de buitre, son los limpiadores. Es el ministerio de limpieza, ¿sí? De cuerpos de podredumbre. Yo creo que hemos visto cómo de pronto andan algunos buitres dando vueltas, ¿verdad? Ahí como que ahí se juntan allá arriba y ahí están dando vueltas y vueltas y vueltas. Cuando uno ve eso, ¿sí? Cuando uno ve eso, ya sabes que ahí hay un cuerpo. Ya sabes que ahí hay un animal muerto. Ya sabes que hay algo que o está muerto ya, ¿sí? O está por morir. Y nomás le están dando vueltas ahí esperando a bajar, porque ellos no son cazadores, ellos no matan. Ya que se mueren, llegan y se lo comen. ¿Sí? Entonces, es bien interesante eso, hermanos. Lo que nos está diciendo aquí, miren, nadie va a tener que andar buscando. O sea, no es, ¿dónde está el reino? ¿Dónde está el reino? Ya viene, ¿qué señales hay? No, 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 dice, tranquilos, o sea, olvídense de eso. Se manifestará por sí mismo. De la misma manera en que el relámpago se da, ¿verdad? Y también así es como que, mira, ya está aquí. ¿Sí? Es decir, se manifiesta por sí mismo, es algo evidente, es algo inconfundible. Entonces, nótese que el Señor no contesta el dónde con un lugar geográfico, ¿sí? Él redirige la respuesta. No importa dónde ni cuándo, lo que importa es que estemos listos. No está diciendo, no, se tiene que ir a Jerusalén como en el dispensacionalismo. No, 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 es la restauración y viene y tantas cosas que no me voy a meter ahorita ahí para no aburrirlos. Pero dice, no importa el lugar, ¿eh? No importa dónde estés. ¿Y cuándo? Pues tampoco, ¿sí? Tampoco eso no les corresponde. En donde ustedes se tienen que enfocar es en estar listos. Eso ahí se está dirigiendo a los discípulos. Ajá. Entonces, vámonos ya para el final, para la conclusión, porque hay 3 puntos que hay que llevarnos a casa. Hay 3 puntos en los que será importante meditar. Número 1, sometamos nuestro presente al Rey. Ahora sí que sometamos el hoy, sometamos toda nuestra vida hoy. El reino ya está entre nosotros. Entonces, demostremos hoy en nuestras decisiones, en nuestra familia y entorno, que Cristo gobierna nuestra vida. Lo manifestamos a Él cuando manifestamos su gobierno en nuestra vida. Qué tremendo.
Pero no, eso no se da, hermanos. Eso no se puede dar si nuestro presente no está sometido a Él. Si andamos atrapados, ahora sí que en la trampa de la cotidianeidad, en la trampa de las cosas comunes, en la trampa de las cosas de este mundo, viviendo para eso. Porque el estar viviendo para las cosas de este mundo sin tener nuestro presente, ese es el problema, que muchas veces se tiene, el presente no se tiene sometido al Señor y se anda buscando en el futuro. ¿Y cuándo va a ver, y cuándo? Y ay, este predicador ya dijo, ay, ya sacó esto, y este video por acá, no, es que eso va a venir, y están viendo al futuro, pero el Señor le está diciendo, o sea, eso no les interesa, ustedes no les interesa a ustedes. Ustedes que son mis discípulos, hoy es el día en que tienen que estar viviendo para mí y entregarme su corazón, y también al mismo tiempo es decirle, ¿verdad? Les está diciendo a los fariseos, y pues hoy dejen de andar buscando señales y el reino cuándo, si tienen aquí el rey enfrente de ustedes y no lo están notando. ¿Sí? Número 2. No nos anestesiemos con la rutina. No nos anestesiemos con la rutina. Sí es importante, o sea, trabajemos, estudiemos, planifiquemos con responsabilidad, pero mantengamos los ojos puestos en Cristo, hermanos. De ninguna manera nos está hablando de ser descuidados. Ese es otro tema, que también en su momento lo vamos a hablar, pero de ninguna manera nos dice que seamos descuidados, sino que seamos diligentes hoy. ¿Por qué? Porque mañana no sabemos y porque no nos corresponde. Hey, pero yo tengo que preparar para tal. Sí, está bien. Otra vez, planifiquemos con responsabilidad, pero estemos listos hoy. Que el enfoque de nuestro corazón y nuestra mirada hoy esté con el Señor. ¿Sí? Y por último, no miremos atrás. Soltemos todo apego a este mundo. Nuestra vida entregada a Cristo vale infinitamente más que cualquier cosa que podamos perder por seguirlo. Si es que eso pudiera ser una pérdida. Yo he escuchado a personas que se dicen cristianos, yo creo que no lo son, con una expresión como, yo estaba mejor antes cuando estaba en el mundo. Sí, vengo a la iglesia, esto sí, pero yo estaba mejor, yo me la pasaba mejor. O sea, eso evidentemente marca con toda claridad o que no ha puesto su confianza en Cristo porque no tiene claro el asunto, o sencillamente deja ver que su apego a este mundo es mayor que su apego a Cristo. Y eso no es una buena señal. Amén. Entonces, consideremos todo esto y oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Te damos muchas gracias por tu palabra, que es potente, que sacude, Señor. Y la verdad de las cosas es que es muy profundo, pero al mismo tiempo es muy sencillo. Es tan sencillo que no es simple y no es superficial, pero es profundo. Y todos lo podemos entender. ¿Cuál es lo que es importante? ¿Cuáles son las cosas importantes para ti? ¿Y en dónde quieres que nos centremos? Y es evidente, Señor, que tú nos dices que cuidemos en dónde están los afectos, puestos los afectos de nuestro corazón, en dónde están puesta nuestra mirada, si estamos atados, atrapados en la rutina, anestesiados incluso, y que en tanto no tengamos y no pongamos nuestros ojos en ti, en tanto no
aterricemos el día de hoy y sometamos hoy nuestra vida y nuestro corazón a ti, a tu reino, Señor. No sabemos. Y no estamos, para los creyentes, no estamos hablando de una pérdida de salvación de ninguna manera, y tú lo sabes, Señor. Pero sí estamos hablando de una vergüenza profunda que pasarán en aquel día, cuando sea manifestado que sus afectos estaban en otro lado, Señor. Y para el mundo, pues qué tremendo que rechacen y que desprecien al único que les puede salvar. Señor, ayúdanos a abrazar, a entender, a asimilar esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga.